Hola, ¿cómo están? Buenos días, espero que se encuentren muy bien. Soy Roberto Garda, director de Hombres por la Equidad. Y bueno, el día de hoy la Facultad de Medicina me hizo el favor de invitarme para dar una plática acerca del trabajo con hombres que estamos realizando en Hombres por la Equidad, en grupos de reflexión, ahora en la época del COVID, con hombres que reconocen su violencia. Y bueno, pues un agradecimiento muy grande para las compañeras de la Facultad de Medicina, para Luz María, que siempre toma en cuenta el trabajo que realizamos las asociaciones civiles en pro de detener la violencia de los hombres hacia las mujeres. Entonces, vamos a iniciar voy a poner una presentación para que ustedes puedan seguirme en este diálogo, una presentación en PowerPoint. A ver, no es que agarres. No, soy nuevo en esta plataforma, entonces me retraso un poquito. Bueno, pues esta es la presentación sobre la cual vamos a comentar. El tema es la atención a hombres que violentan durante la pandemia, qué pasa con el poder, cómo construyen la igualdad, qué pasa con su salud mental. Vamos a comenzar. Bueno, nosotros iniciamos los grupos de reflexión desde el 4 de abril. En el mes de marzo empezamos una convocatoria y el 4 de abril iniciamos grupos de reflexión en línea hasta la fecha. O sea, realmente pongo 13 de septiembre, pero realmente hasta la fecha estamos atendiendo a hombres que reconocen que ejercen violencia en las relaciones de pareja. Pues comenzamos el trabajo en línea en la plataforma Zoom. Hasta el momento llevamos 66 sesiones. Los hombres asisten 1 o 2 veces a la semana. Todos los miércoles de 8 a 10 de la noche los atendemos. Y todos los sábados de 8 a 10 de la mañana, pues también nos reunimos. Hasta ahorita hemos atendido aproximadamente 35 hombres. Y bueno, hay quienes han asistido solamente una vez, hay quienes han asistido pues 50 veces a las sesiones, hay compañeros que realmente han sido muy constantes 2 veces a la semana, y hay quienes pues nada más vas una vez y han desertado, pero la gran mayoría ha cursado por lo menos 8 sesiones. No, ha cursado en un mes por lo menos 5 sesiones. Entonces, pues estamos hablando de una adherencia pues bastante alta en lo que hemos visto en muchos compañeros. Usamos la plataforma Zoom. Y bueno, la mayoría de los hombres que asisten se ponen en contacto con nosotros al correo de hombreshxc@gmail.com. Nos mandan un correo, nosotros les contestamos dándoles un encuadre, platicándoles de qué se trata el grupo, las reglas del grupo, comentándoles que nos vamos a poner, que les vamos a mandar una evaluación, que también vamos a tener un contacto con su pareja para que ella también nos responda una evaluación. No va a ser con correo electrónico. Y pues la mayoría de los hombres ha aceptado. O sea, yo diría que de cada 5 hombres que nos escriben, 4 aceptan quedarse y empiezan un trabajo de reflexión, y prácticamente todos, o sea, 95%, reconocen que tienen problemas de violencia. Entonces ya llegan con esa claridad. Datos sociodemográficos en general de los hombres, bueno, son casados en su mayoría o relaciones de pareja como novia, etcétera. Tienen hijos, un 80%, hijas, tienen trabajo estable, un 70%, pocos son los compañeros que tienen alguna dificultad con el trabajo. Tienen una escolaridad de nivel bachillerato para arriba. La mayoría son de México, pero hay bastantes compañeros de Sudamérica.
de Argentina, de Perú, se han acercado compañeros de Colombia, se han acercado compañeros incluso de Turquía, se llegó a acercar un compañero con un trabajo bastante constante. Lo dejó ahorita temporalmente, me comentó por trabajo, pero nos ha comentado que él desea que otros hombres de allá de Turquía ingresen a grupo. Bueno, tendrían que hablar español, ¿verdad? Pero bueno. El equipo facilitador somos estas 3 personas, querido amigo Canek García, querido amigo también psicólogo Miguel Flores y un servidor Roberto Garda, ¿no? Somos quienes estamos facilitando estos grupos. La intervención, como comenté, se da en línea, asisten en promedio más de 4 hombres por sesión. Lo más común es que sean sesiones bastante tupidas, no más de 10 hombres, pero sí ha llegado a haber 12, 14, pero lo más común es que estén entre unos 6 o 10 hombres por sesión, y las reflexiones, la verdad, son bastante profundas. Partimos nosotros de un marco teórico en nuestra intervención, que es la deconstrucción de la masculinidad, donde nosotros reconocemos que el problema que hay que trabajar con los hombres es la violencia contra las mujeres. Sabemos que para esto es muy importante resignificar experiencias, primero la relación con las emociones, la relación con la vida emocional, aprendizajes de experiencias de abuso que muchos hombres han vivido y viven en la relación de infancia o con otros hombres. Y también trabajamos nosotros bajo la idea de que también hay que deconstruir los aprendizajes sociales de la masculinidad y hay que caminar hacia la diversidad, y todo eso se suma en un conjunto de metodologías, de técnicas para parar la violencia hacia la pareja. Este es el programa que usamos, lo he presentado en varios espacios, es un manualito muy sencillo que se puede bajar de internet, Nuevas Habilidades para los Hombres, que es un programa multinivel y multicomponente con enfoque de género. Este manualito en particular es un manual de usuario, pero tiene muchos elementos teóricos que nos han permitido trabajar. Cada hombre que asiste a grupo tiene una copia de este manual gratuita, el grupo es gratuito, y a veces lo trabajamos en algunas sesiones, lo revisamos, lo subimos a pantalla y lo leemos, ¿no? Estos son los objetivos del programa. El objetivo del programa en general es detener la violencia de los hombres contra las mujeres y contra sus parejas y familias. El objetivo específico, identificar la violencia ejercida contra las mujeres y detenerla, generar alternativas a la violencia contra las mujeres y generar prácticas igualitarias con las mujeres, la pareja y la familia. En general, nosotros creemos que los hombres transitan entre conductas de equidad y conductas abusivas. Los hombres que van a los grupos pues tienen más conductas abusivas que conductas equitativas, o sea, tienen un problema de manejo de las emociones, de manejo de sus pensamientos, de manejo de sus conductas, etcétera, y por eso insultan, pegan, lastiman, ¿no? Nosotros creemos que podemos, en el tránsito hacia la equidad, muchos hombres llegan a tener un número similar de conductas abusivas y conductas equitativas. Y cuando digo un número, no me refiero a que se puedan medir, ¿verdad? Sino que la sensación tanto del hombre como de la pareja y de la familia es que este hombre ha disminuido conductas abusivas y violentas y está logrando tener, con el tiempo, al estar en el programa, logra disminuirlas y después logra tener más conductas equitativas hasta que llega a un punto que da la sensación que está par y par. Cuando los hombres están en este momento, llamamos lo que se llama la experiencia cíclica de la violencia, en donde los hombres a veces son igualitarios, equitativos, y a veces son abusivos, y están transitando en esto. Y en esos momentos algunos hombres se pueden desesperar y dejar los programas. Es muy importante continuar cuando se está en esa transición.
Y ya gradualmente los hombres van teniendo más conductas igualitarias y van disminuyendo las prácticas de violencia. No aspiramos en el programa a eliminar la violencia de los hombres hacia las mujeres. Creo que eso en el sistema actual, con una estructura masculina, patriarcal, creemos que eso no es una utopía en el corto plazo, pero creemos que los hombres pueden llegar a ejercer más conductas igualitarias, equitativas con el tiempo y muy pocas violentas y cada vez disminuirlas. Nosotros partimos de esta perspectiva de la deconstrucción, de esta perspectiva multinivel. Esto es el marco ecológico, o sea, el macrosistema, que es la cultura, el exosistema, que son las instituciones, y el microsistema, que es la experiencia individual del hombre con la pareja, su familia y del hombre con él mismo. Y pensamos que estos tres niveles ecológicos se relacionan de forma compleja en la experiencia de los hombres. También creemos que la violencia se aprende, se asimila y se reproduce por diversos componentes, le llamamos. Son programas multicomponentes. En este caso, el sentimiento, el cuerpo, las conductas, la historia de vida, la presión social, las habilidades de comunicación son componentes que nosotros consideramos que estos componentes se relacionan y que acaban los hombres dando una respuesta al conflicto. Primero surge un conflicto con la pareja, así en términos de dibujitos, vamos a ver si se puede usar aquí el plumoncito, aquí, o sea, surge un conflicto con la pareja y este conflicto con la pareja es pensado de una manera, sentido de una manera, es significado en la historia de vida y en la comunidad de este hombre de una forma, es sentido en el cuerpo de una forma y le comunica a los hombres algo que ellos interpretan de una manera y eso deriva en una conducta. Y muchas de estas conductas pues son conductas de violencia, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos justamente cada uno de estos componentes para que los hombres puedan tener una nueva comprensión de este conflicto y entonces los hombres cuando trabajan cada componente, pues ya lo que nosotros aspiramos es justamente que ellos, una vez que reflexiona, que deconstruye, pueda dar una conducta con pensamientos, sentires, formas de entender su vida y la presión social distintas e igualitarias al conflicto y construir lo que sería la igualdad en la relación de pareja, ¿no? Entonces, este tipo de programas son programas pues complejos que lo que aspiran es abordar por distintas vías el fenómeno de la violencia. Por ejemplo, para algunos hombres, la experiencia cognitiva, o sea, todo lo que son los pensamientos, o sea, la experiencia de las ideas son muy relevantes. Tal vez para Juan en el grupo es muy cerebral y el cuate desde ahí elabora mucho su violencia. Pero tal vez hay otros hombres que no son las ideas, sino que son las emociones. O tal vez hay otros hombres que su violencia es más justificada por su experiencia de trauma en la infancia que por el sentimiento o los pensamientos. Y para otros hombres tal vez es un problema de comunicación. O tal vez para Enrique, pues son estos dos problemas, o sea, y los otros no son tan significativos. O tal vez para Raúl realmente son estos problemas y los otros no son tan significativos. Entonces, en el programa, cada hombre va encontrando explicaciones en plural a su violencia y aprende a pararla. Usamos técnicas cognitivas, conductuales, de comunicación, técnicas de cuerpo, sexualidad, emocional, historia de vida, mandatos sociales. Todo esto lo trabajamos
Bueno, lo hemos trabajado presencial, pero ahorita todo es en línea. No vamos a explicar todas las técnicas, no es la idea de esta presentación, pero sí es cada uno de los componentes, cada uno de estos componentes tiene sus técnicas que son aterrizadas, ¿no? Recursos particulares que son relevantes en línea. Bueno, usamos el Zoom, es la plataforma que usamos mucho la pizarra, usamos mucho el diálogo con los compañeros, o sea, la conversación es muy, muy, muy frecuente. Abajo pongo sobre la experiencia de violencia, pero también sobre el malestar emocional, sobre lo que les preocupa, pero sí se invita siempre a la reflexión sobre el ejercicio de la violencia. El trabajo en grupo pequeño también, ya ven que en algunas plataformas, en este caso en Zoom, se pueden hacer grupos pequeños y después ya se regresa como a una plenaria. Se hacen dibujos, se comparten en pantalla, se lee el manual, se pone en pantalla, se comentan las historietas que vienen en el manual, los dibujitos, las narraciones, los conceptos y las ideas. Se analizan las experiencias de violencia individuales, a veces se pide a un compañero que narre una experiencia y todo el mundo profundizamos en ella. Y después se da un cierre grupal. A veces es todo el grupo, se analiza la experiencia de violencia de todo el grupo y no se particulariza en una y se da el cierre grupal también, ¿no? A veces es muy poco, vemos videos, realmente solamente una vez hemos usado videos, es la técnica que menos usamos. Yo no creo mucho en el recurso del video. Creo que la experiencia en línea, creo que lo que más nos permite es conversar, platicar cómo vamos y hacer 1 o 2 ejercicios en una sesión. Sesiones duran 2 horas, a veces nos seguimos hasta 2 horas y media, pero usualmente dura 2 horas. Todas las sesiones se graban, que es una de las condiciones que les pedimos a los compañeros. Claro, guardamos siempre la confidencialidad, porque, bueno, estamos haciendo investigación sobre este tipo de intervención. Nosotros trabajamos con esta metodología, o sea, tenemos por una parte alrededor de la experiencia de violencia, aquí a ver que aparezca el ratoncito, ya no sé dónde está el ratoncito, aquí está, alrededor de la experiencia de violencia. Como ya lo vimos hace rato, se analiza cada uno de los componentes. Es cómo mi práctica de gritar, pegar, de maltratar a mi pareja o a mis hijos, cómo esta conducta de violencia encuentra una explicación en mis emociones, en mi historia de vida, en mi cuerpo, en lo que pienso de mi pareja, en cómo me comunico, en mi aprendizaje social y qué tan severos son estos actos de violencia. Y entonces los hombres identifican y en otras sesiones los hombres construyen los actos de igualdad y de equidad. Y se refuerza, como ya lo comenté, en cada uno de estos componentes. Las conductas, pensamientos, mandatos sociales, historia de vida, y se refuerza a los hombres y se sigue trabajando en otras sesiones y otra vez trabajamos un hecho de violencia y otra vez trabajamos para construir la igualdad y la equidad. Este es un ejemplo, o sea, escrito de cómo, aquí no es un circulito, es un cuadrito, pero aquí podemos ver los mismos componentes: conductas, pensamientos, formas de comunicación, emociones, cuerpo, historia de vida y creencias sociales. Y entonces en un pizarrón un compañero nos narra, esta sería la intervención individual. Un compañero nos platica un hecho de violencia y lo vamos analizando paso por paso qué fue lo que ejerció. Por ejemplo, este compañero nos dice que él le había prohibido ver a su novia, a Fernanda, que viera a su exnovio, la jaloneaba, a veces la empujaba. Estoy aquí para que me sigan.
tomó una botella y caminó hacia ella, ¿no? Todas estas son formas de violencia hacia ella. ¿Qué pensó sobre su pareja? Pensó que era una estúpida, que no sabía cómo manejar esa situación. ¿Qué fue lo que le dijo? Él le dijo a ella, siempre le decía que estaba jugando, diciéndole que no se estuviera aventando, le decía a su amigo Luis que estaba muy apenado, que lo perdonara, que le hablara. ¿Qué sentía este hombre en el momento de ejercer violencia? Se sintió molesto porque ella saludaba a quien no debía, se sintió francamente enojado, apenado, sentía vergüenza, sentía rabia. ¿Qué sentía en su cuerpo? Su cuerpo estaba agotado, le dolía todo, sobre todo un fuerte dolor en los hombros. En su historia de vida, ¿de qué se recordaba? Bueno, se acordó de una historia reciente, que sus padres estaban divorciando, un hombre joven, relativamente joven, y qué creencias sociales influyeron en él, no las reconoció, no en el hecho de violencia, pero pues por supuesto las hay, de desvalorización hacia las mujeres. Y bueno, lo que se trabaja es en la intervención individual, que los hombres puedan transitar hacia reconocimiento de posibles situaciones de equidad o igualdad en las relaciones de pareja. Por ejemplo, con relación a su novia Fernanda, él formula seguir disfrutando la compañía de Fernanda, eso hubiera sido mejor que ir a ver una película que él no quería ver, ¿no? Salirse de la fiesta, porque como estaba triste por la separación de sus padres, le hubiera servido más, y caminar un rato y tranquilizarme. Eso le hubiera servido más a nivel de conductas. Sobre sus padres, pudo haber salido a respirar un poco ante la noticia del inminente divorcio de sus padres, porque era lo que él traía, lo que le preocupaba. ¿Qué pensamientos pudo haber tenido él en lugar de estar descalificándola? Pues que Fernanda estaba con él y eso era importante, aunque hubiera otras personas, que él tenía que respetar a sus parejas, a las amistades de Fernanda, que le hubiera dicho a Fernanda que no estaba de humor para ir a la fiesta porque sus papás estaban divorciando, por ejemplo. Y así, y bueno, ¿qué conductas hubieran sido ideales en este caso? Bueno, ya las leímos. ¿Cómo pudo haber manejado la comunicación? Pues le pudo haber dicho a Fernanda, me preocupa lo que está pasando en mi casa, mis padres se están divorciando, no estoy para ir a fiestas, en verdad me preocupa la separación de mis papás, y tal vez hablar con sus papás, me duele que se separen, sé que debo respetar su decisión, pero como su hijo siento que mi familia se rompe. Entonces, como podemos ver, sí, los hombres pueden pasar de la violencia, de todo esto, hacia la equidad, ¿no? O sea, y eso es lo que se ejercita en los grupos, o sea, a veces hay técnicas que trabajan más lo cognitivo, así nos las pasamos varias sesiones, después pasamos a conductas, después a lo cognitivo, así varias sesiones, después a las formas de comunicación, varias sesiones, y así trabajamos varias sesiones cada uno de estos puntos, y después tenemos una sesión de integración, ¿no? En donde vemos, primero nos vamos a la parte, después al todo, y en el todo estamos varias sesiones y después otra vez a las partes. Es muy dinámica la manera en la que trabajamos con los hombres en línea. Este sería, así como tenemos este ejemplo de intervención que es individual, tenemos este ejemplo de intervención que es grupal. Cada color es el mismo circulito, o sea, en medio, si vemos en medio, dice conductas de violencia hacia la pareja. Y alrededor de la conducta de violencia, cada hombre pues va identificando que sus aprendizajes sociales, sus pensamientos, sus formas de comunicación, sus conductas, su experiencia corporal, sus sentimientos y su historia de vida. Y cada color representa un usuario. Por ejemplo, vámonos al que está en color café, por ejemplo. Vamos a suponer que sea un compañero que se llama Enrique. Enrique, ¿qué pensó en su hecho de violencia? Bueno, él pensó que no me atiende, me engaña, es una puta, no me presta atención.
Eso fue lo primero que pensó. Lo más relevante para él fue el pensamiento. Y después él se va a las emociones. Sintió ansiedad, sintió ira. Y después él se va al número 3, que es a las formas de comunicación. Le reclamó a ella: yo ya trabajo todo el día y tú no me atiendes, hace andar con otro. Y después se va al número 4. El número 4 a las conductas. Le grité, hice desmanes, la humillé, la jaloneé y la empujé. Y después para él lo más significativo fue del 4, es el 5, que es en este caso es señales de cuerpo, el 5. Sintió cabeza caliente, quijada tensa y mordió su lengua, de tan tenso que estaba. Y ya después se da cuenta que en el número 6 los aprendizajes sociales fueron muy importantes para él. Él dice: si trabajas todo el día, tu esposa te atenderá. Eso él aprendió en la sociedad. En el trabajo hay muchos hombres y pues tal vez se fijen en ella y eso lo pone tenso. Y ya después, cuando profundiza en su experiencia de vida, él se da cuenta, que es el número 7, que realmente él desde niño no tuvo afecto en su infancia, tuvo baja estima y que tiene una coraza y que por eso reaccionó así con su pareja. Entonces, esto, ojo, no justifica, pero sí explica a los hombres por qué llegan a ejercer violencia. Entonces, eso lo analiza un compañero. Después pasa otro compañero, pasa entre comillas, ¿verdad? Porque no, o sea, estamos todos en línea, en internet. Y entonces, por ejemplo, el verde, ¿no? Y el compañero verde, su conducta de violencia, lo primero que él identifica es sus pensamientos también. Se porta mal conmigo, fue lo que pensó, ¿no? Después, el número 2. Yo creo que este es el 2. A ver, déjenme ver el 2. ¿Dónde es? Es que hay verde claro y verde oscuro, me hago bolas. El número 2, claro, 2. El número 2 es comunicación. Levanté la voz, a veces le digo groserías, no quiero estar en la relación, le dijo. Después se va al número 3, que es el verde claro, y para él fue lo más importante, el 3, que es sus conductas. No estar en el espacio, en el mismo espacio con ella, se salió. Después, o sea, ignorarla. En el número 4, me siento 4, dureza, quijada, nudo en la garganta, quijada dura. Y así, en el número 5, para él, aquí fíjense, para este compañero las emociones fue el número 2, pero para él fue el número 5, enojo, tristeza. Para otro compañero las emociones fueron más importantes, enojo y desesperación. Y para otro compañero fueron casi lo último, miedo, de que si no la violento ella se volverá perezosa, díganme nomás. Entonces, en una sesión hacemos un trabajo, sería una sesión de integración, ¿sí? No todas las sesiones son así, pero los hombres van escuchándose y escuchando a otros hombres se identifican como cada hombre ante el conflicto que él interpreta como un ataque o como un acto de desobediencia de ella, cómo él construye sus actos de violencia con base en todos estos recursos para violentarla. Y lo mismo en un acto de equidad, aquí ya no nos vamos a detener tanto. Igual, cuando hablamos de actos de equidad con la pareja, cada hombre construye desde los mismos recursos formas de construir la equidad y las relaciones de igualdad con la pareja. Lo mismo, cada hombre va narrando, cada color es un usuario, va narrando cómo él puede construir la igualdad, la equidad. Por ejemplo, veamos solamente uno, por ejemplo, el morado, el que está más claro, dice: para construir la equidad, lo primero que a mí me sirve es lo corporal, abrazar a mi pareja con respeto y aceptar cuando no quiere que yo lo haga. Después, ese es el cuerpo. 2, le sirve, que es conducta, me siento respetando el espacio de ella, dejar de hacer lo que yo hago y verla a los ojos para prestarle mi atención completa cuando ella le habla. Después le sirve 3, pensar ideas, cómo te puedo apoyar sin cuestionarte. Si se siente invadida, tienes todo el derecho del mundo de ser respetada.
Entonces esas ideas a él le sirven. Después 4, a ver, 4, hasta por acá está el 4. ¿Qué emociones le sirven a él para construir la igualdad? Miedo, el miedo a que se repita mi historia de violencia que vengo arrastrando desde mi familia, y amor intenso al desarrollo de ella, a lo que ella desea hacer. Y 5, veamos el 5, ¿dónde anda el 5 moradito? Es aquí comunicación, está acá. Hablar con respeto, aunque esté en desacuerdo, aunque estemos en desacuerdo, yo respeto tu derecho a expresarte. Y después 6, anda por acá. ¿Qué le sirve recordar de su historia de vida? Si creo que necesito algo que es indispensable para mí, lo adquiero, eso lo aprendí de mi padre. Promover la visita a la familia, dice que es importante. Y de las ideas sociales, lo que piensa que le puede servir es pensar que ambos tenemos derechos a desarrollarnos profesionalmente, opuesto a lo que él aprendió, que era primero yo me desarrollo, ¿no? Ella debe hacer las labores del hogar, también fue algo que él aprendió y que ya no quiere. Ahora yo impulso lo opuesto, si puedo hacer algo del hogar, yo lo hago. Entonces, pues eso es más o menos cómo intervenimos. ¿Qué hemos aprendido, compañeras, compañeros, de este proceso de intervención que, como ven, es algo complejo? Primero, bueno, más que aprendizajes, ¿qué hemos encontrado? Los aprendizajes lo digo al final, o sea, ¿qué hemos encontrado? Hemos encontrado que para todos estos hombres el mandato masculino sigue muy vigente, con COVID o sin COVID. O sea, sigue muy fuerte la idea de ser exitoso, productivo, ser proveedor. Les preocupa, no les preocupan logros personales, o sea, algunos hombres me da la sensación que no reconocen la gravedad de lo que estamos viviendo. Al inicio muchos no reconocen los sentimientos, lo van haciendo gradualmente, no reconocen su vulnerabilidad y no tienen casi empatía con la pareja, y con los hijos y con las hijas. Y eso me preocupa, ¿no? Muchos de estos hombres que llegan a los grupos ven como el conflicto cosas que no dependen de ellos. Por ejemplo, problemas del trabajo, problemas con poder salir, problemas con el barrio, con el vecino, o sea, empiezan a tener problemas con la familia, pero también problemas con gente muy cercana a sus casas. Y en general muchos de estos hombres ven como un problema cosas externas que no pueden controlar. Ven a la pareja como un problema, eso es lamentable, pero es real. Pocos hombres, o sea, que yo diría, bueno, pues por eso son hombres que ejercen violencia en la pareja, no ven a la pareja como una aliada para poder enfrentar el conflicto. Algunos hombres ven también, perdón, algunos hombres ven también a los hijos como un problema. Y para otros hombres que empiezan a recordar el encierro, los lleva a recordar su historia de vida y también perciben que esta historia les pesa. Y es el COVID lo que les recuerda ese peso, ese malestar. Muchos hombres tienen un malestar cognitivo severo, o sea, ¿a qué me refiero con severo? O sea, tienen un problema no pueden, o sea, tienen varias características, el problema cognitivo. No pueden dejar de pensar, ese ya es un problema. O sea, hay como una ardilla que más bien vamos a llamarla mandato social, ¿verdad? De racionalizar todos los problemas domésticos y del contexto que estamos viviendo con la pandemia. Entonces, no dejan de pensar. Y ese es un problema. Pero también está otra dimensión que es no dejo de pensar mal de todo. De ella, de la relación, de mí, de la situación en general. Y eso no poder pensar, y un tercer elemento sería dificultades para pensar positivamente o bien o con esperanza. Eso se va logrando a lo largo de las sesiones, pero de entrada sí observo que hay
una dificultad muy fuerte para poder pensar de la vida como de una manera, no me gusta decirlo optimista, o sea, pero pues lo real es como dificultad para ver oportunidades, aunque estemos viviendo todas y todos una situación difícil con la pandemia, ¿no? Y esto tiene consecuencias, o sea, una idea de devaluación sobre el mismo, no soy capaz, ya no tengo tiempo, ya soy grande, son hombres de más de 25 años, ya se sienten algunos grandes. Ideas de superioridad, yo sé mucho, yo puedo todo, que contrasta con su realidad o con su impotencia ante el COVID. Yo controlo todo, lo cual se dan cuenta que no es verdad y pretenden controlarla a ella, lo cual tampoco no es verdad. Muchos hombres exigen a las parejas en esta época servicios, ¿no? Toda la atención de ella, que ella siga cumpliendo con todos los roles domésticos, la doble, la triple jornada laboral, y realmente algunos hombres, ya que están en grupo, se dan cuenta, pues son realmente unos capataces en la casa, algunos, o sea, y entonces se van dando cuenta y van frenando eso. No todos les pasa esto, sí lo quiero aclarar. Incluso varios viven solos, o sea, no la mayoría, muy pocos, pero sí se dan cuenta que hay una expectativa de que ella los tiene que servir. Y es algo que eso se trabaja mucho en los grupos de reflexión. Ella debe estar atenta a mí, verme a mí antes que a los hijos y que a ella misma, ¿no? Y ella debiera de cumplir con los mismos roles y él no se ve capaz de hacerlo. Entonces, este tema del servicio es algo que trabajamos muy duro para desmontarlo porque ahí está el control. Los hombres que llegan a grupo se sienten la mayoría pues con estos sentimientos que hablan de un malestar, ¿no? O sea, me siento mal, o sea, con breves momentos de bienestar, entonces, de que no se aguantan ellos mismos y entonces no se sienten capaces de lidiar con los conflictos cotidianos que implica estar en casa o salir y la tensión que hay en el espacio público por el COVID los afecta y los desgasta, ¿no? Hombres que tienen muchos problemas de comunicación, descalifican, imponen, amenazan. Por eso, cuando hacemos técnicas de comunicación, o sea, le dedicamos varias sesiones a la comunicación, varias sesiones a las emociones, varias sesiones a los pensamientos, puliendo, primero siempre identificando, en este caso, cómo ataco, cómo descalifico, cómo no escucho, cómo no negocio cuando me comunico, y después ejercitando cómo sí podría yo negociar, sí pudiera yo escuchar, sí pudiera yo dejar de amenazar, ¿no? Igual para todos los otros ámbitos, en el pasar del enojo a un bienestar, de estar irritado, a un estar tranquilo, de estar inquieto, a un estar más sereno, etcétera, ¿no? Con relación a su cuerpo, los hombres, y eso es algo muy interesante que sí les quiero compartir, los hombres no se vinculan con sus cuerpos. Este, los hombres, pocos hacen ejercicio, pocos asisten a terapia, o sea, realmente se va a terapia después de que ya se ha ido a grupo y se siente la necesidad, qué bueno, pero la mayoría no llega, muy poco, yo diría menos del 10% llega ya con un proceso reflexivo. No, el tema de ir al doctor y a cuidarse la salud no es un tema, de grupo no se habla. Pocos hombres asisten a actividades recreativas, esparcimiento, lúdicas, hombres muy preocupados por el trabajo, trabajando demasiado y casi no hay actividades de relajación, ¿no? En general, cuando abordamos las experiencias de malestar de la infancia y adolescencia, pues surgen sobre todo experiencias de malestar, ¿no? Con mamá, con papá, cómo los abandonaron, cómo los violentaron, cómo eran exigentes. Algunos sí tuvieron momentos y tuvieron un modelo de papá y de mamá más igualitario, más equitativo, más afectivo, pero en el ejercicio de su violencia lo que le influye es la parte de cuando papá lo amenazó, le gritó, le pegó, o mamá, ¿no? Es más significativa la figura de papá.
Sí hay hombres que hablan de la figura de mamá como una educadora de la violencia, pero cuando profundizamos usualmente lo que surge son otras figuras de hombres que no es papá, porque a veces papá no estuvo, pero que de alguna manera transmitió estos aprendizajes masculinos, a veces no, a veces sí es la mamá que ejerció un rol masculino autoritario y violento, ¿no? Muchos hombres vienen de comunidades donde no se protege, se desprotege, donde hay modelos violentos, algunos casos acceso a adicciones. En el grupo no tenemos hombres con problemas de adicciones, por lo menos no lo han narrado. Entonces, pero lo que sí es una constante y que se empieza a trabajar en el grupo es, y que yo creo que es otro elemento por el cual se genera adherencia, que los hombres puedan contactar con esta historia de malestar y reconocer sus miedos, sus preocupaciones. ¿Son hombres que llegan enojados con las mujeres? Pues sí. O sea, sí les reclaman, les exigen cosas, que ella haga cosas, que atienda a los hijos, que ella se fija en otra persona, que ella tiene trabajo, que ella sí sabe hacer cosas de la casa y vivir en casa, que ella es diferente a él y sí, muchos hombres no lo toleran. No me atrevo a decir que eso sea es esta palabra de misoginia, ¿no? O sea, yo creo que son aprendizajes sociales que tienen esta expresión misógina y que los hombres llegan por eso al grupo y de que no se aguantan y ya no saben cómo relacionarse con ella, ¿no? Pero al mismo tiempo son hombres que sienten una ambivalencia hacia las mujeres, se fijan en ellas, les agradan, les gustan, les agrada que sean diferentes, les agrada que sean inteligentes, les gusta que sean independientes, que se sepan cuidar, que sepan cuidar en general y que ellas se cuiden, que sepan cuidar a los hijos, pero les gusta a ellas como personas autónomas. Entonces los hombres sienten esta ambivalencia, este enojo y este deseo, este enojo y este deseo. Y eso a muchos hombres los enoja. ¿Por qué? Porque yo te deseo y me quiero acercar a ti y me acerco a ti. Pero cuando ya veo cómo eres, veo que tú no eres esa mujer que yo tenía en mi mente. Entonces realmente lo que estoy deseando es un estereotipo. Y cuando veo que para estar cerca de ti tengo que negociar, tengo que comprender y aprender a reconocerte, a entenderte, a muchos hombres eso les cuesta trabajo. No quieren recorrer ese camino y se desesperan. Y ahora en el COVID, pues se ha exacerbado. Y es por esa ambivalencia que algunos hombres llegan porque han ejercido violencia psicológica, sexual, económica o física. Porque esa ambivalencia y esa falta de recursos no les desesperan, ¿no? Y le exigen a ella servicios, ella se niega porque es cada vez más independiente y ellos explotan. Concluyendo, en el COVID el encierro amplifica estos malestares. En algunos hombres se incrementa el malestar emocional, unos se enojan más, otros se deprimen y aíslan más, aumenta el malestar cognitivo, hay quienes incrementan los servicios hacia la pareja, otros aumentan sus ideas opresivas hacia ella, otros niegan su violencia más todavía o la justifican. Otros hombres en el COVID recuerdan experiencias de malestar en su infancia y la proyectan con sus hijos, con sus parejas. Otros se preocupan por cuestiones más estructurales, el desempleo, el dinero, el rol de proveedor. En general, yo observo en los hombres un aislamiento social. Se resiente porque los hombres no saben cómo convivir en el espacio doméstico debido a sus experiencias sociales, debido a que sus expectativas siguen siendo lo social. Entonces los hombres en casa se resienten, se sienten aislados, que no lo están, es una percepción, es una construcción simbólica, pero a algunos les cuesta mucho trabajo no sentirse así o no percibir así la realidad. La mayoría resignifican y logran regular su malestar emocional, afortunadamente, identifican su violencia hacia sus parejas y algunos hombres han recurrido a la separación, incluso estando en grupo.
¿Qué hemos aprendido? Bueno, ya para concluir, hemos aprendido que los hombres tienen cambios cognitivos, reflexionan, tienen autoobservación, no se renuncia al servicio a la pareja, pero sí se disminuye, les cuesta trabajo parar el servicio, les cuesta trabajo negociar, pero ya empiezan a negociar. En cambios conductuales, algunos disminuyen su violencia, sí, la sexual, la física, otros aumentan la violencia cíclica entre la luna de miel y la violencia, se la pasan todavía circulando y tenemos que intervenir ahí. Continúa la violencia psicológica y económica. La práctica de bienestar personal es relativamente rápida, pero la de bienestar de pareja es más lenta. Hay hombres que empiezan a tener cambios en su comunicación, empiezan a incluir conceptos como igualdad, violencia, darse cuenta, estoy pidiendo un servicio, incluyo un lenguaje más incluyente, se modula lo que se quiere expresar, antes no había esa modulación, se vomitaba lo que se pensaba. Hay cambios en el cuerpo, se respira, se medita, se respeta el cuerpo de la pareja, hay cambios en lo emocional. En algunos casos el enojo sigue siendo significativo, pero ya ahora ya lo controlan, lo manejan, lo regulan. En otros casos se ha pasado al miedo, a la vulnerabilidad, y en algunos casos se va a terapia. También algunos hombres se victimizan, pero otros hombres no, y estamos muy atentos a eso. Y lo que buscamos es que pasen del reconocimiento de la emoción a la resignificación, aunque algunos se quedan un tiempo en la victimización y ya estamos trabajando para sacarlos de ahí. Se reconoce el malestar de las vivencias personales, se identifica su influencia en la violencia actual, se resignifican las experiencias de maltrato emocional, de ejercicio de malestar personal. En cuestiones sociales sí se empieza a identificar al machismo, al patriarcado, sí se ven los beneficios de los hombres, sobre todo los hombres. La victimización es muy poca en el grupo porque los hombres se dan cuenta que incluso viviendo un malestar emocional, ellos obtuvieron muchas cuotas de poder, muchas cuotas que les dieron, que les da la masculinidad. Dicen, sí, yo viví dolor, pero también viví poder. Se reconocen los derechos de las mujeres, se identifica la violencia hacia las mujeres como un problema social. ¿Qué retos tenemos? Pues evaluar, vamos a aplicar un cuestionario, nos vamos a acercar a las parejas a través de este cuestionario y conocer sus experiencias. Los hombres nos han dado los correos de ellas, les han comentado que les vamos a mandar un correo. Nos hemos tardado casi 2 meses en mandárselo, pero porque realmente hemos puesto mucha atención en los indicadores. Tenemos que sistematizar. Actualmente tenemos prácticamente transcritas casi todas las entrevistas, casi todas las sesiones, pues estamos analizándolas y compartir con otras personas lo que estamos aprendiendo, ¿no? Conclusiones: la intervención en línea es distinta a la presencial, permite mayor intimidad, pero también evita el encuentro cuerpo a cuerpo, cara a cara, y ello a veces sí estamos atentos a evitar simulaciones en los hombres, ¿no? El cuerpo es desplazado como medio de reflexión y la comunicación, sobre todo como ahorita está verbal, donde no nos estamos viendo y uno a veces no le sabe a quién le habla, aunque en el grupo sí, comúnmente los compañeros gradualmente prenden la pantalla en técnicas donde hay más acercamiento emocional en el grupo, prenden la pantalla y o se nota en la inflexión de voz, los tonos de voz implican un mayor acercamiento al grupo. Entonces, lo comunicativo adquiere mayor relevancia en línea, ¿no? Todos los hombres están en un proceso de resignificación de su experiencia emocional. ¿Sí? Resignificación de su experiencia emocional. Algunos hombres están deconstruyendo su identidad masculina. La mayoría ejerce una violencia cíclica, la detiene por momentos y la ejerce en otros, entonces estamos trabajando muy duro. De los mayores aprendizajes que hemos tenido es resignificar no es construir la violencia de género. O sea, podremos tener alcances de carácter emocional, de resignificación, incluso emocional, comunicacional en los hombres, pero resignificar no es construir la violencia de género. ¿Puede contribuir a ello? Sí,
pero nuestro objetivo es muy claro. Nosotros lo que queremos es deconstruir la violencia de los hombres hacia sus parejas. Y bueno, eso es lo que yo les deseaba compartir, queridas amigos y amigas y amigos. No sé qué les pareció, Samantha, si quieres, te dejo las palabras. Hola Luz, muchas gracias, dice Luz María Tetracuilo, la compañera querida, la doctora que nos invitó, muchas felicidades Roberto, gracias, trabajo muy positivo que logra cierta modificación a través de la reflexión. Así es, querida Luz, ahí vamos empujando, poco a poco. Muchas gracias. Dice Ariel Vilchis, muchas gracias por esta importante plática, maestro Garda, sobre todo porque podemos evidenciar los efectos en la salud tanto de los hombres como de las mujeres por la construcción de masculinidades patriarcales. ¿Cuál sería su sugerencia para poder integrar? No sé si aquí sigue la pregunta. Bueno, para mí toda masculinidad es patriarcal. No existe una masculinidad, yo no creo en la cuestión de nuevas masculinidades o masculinidades múltiples, ni en nada de eso. O sea, yo creo que la masculinidad es patriarcal. Y sí, muchas gracias, Ariel. Efectivamente, el impacto se da muy fuerte en mujeres y en hombres. Pero siempre recordamos que la masculinidad le deja a los hombres un impacto en su salud, pero también un premio social. Entonces, eso es algo que hay que reflexionar cuando hablamos del tema de salud y en los hombres es una perspectiva de género. Los hombres sí se maltratan con accidentes de trabajo, pero también reciben premios. Y sí, a las mujeres les afecta, por supuesto que sí. Gracias, Ariel. Claudia, hola Claudia, una pregunta, ¿se puede unir a este grupo hombres de la ciudad de Jalapa? Sí, por supuesto, o sea, si estamos recibiendo hombres de Sudamérica y hombres de Turquía, imagínate, claro que sí, sin mayor problema que nos escriban al correo que ahí está pasando. Gracias, Claudia. Y que nada más soliciten ingresar a grupo y les contestamos. Gracias. José Cortés, en su experiencia, ¿qué cambios nos sugiere a los machos mexicanos? Pues mira, estimado José, yo te sugiero, acabo de sacar un libro, ahí está en mi Facebook y en el Facebook de Hombres por la Equidad, que se llama Reeducar en México. El primer capítulo habla de la mexicanidad y la violencia, de la mexicanidad y la masculinidad. Entonces te invito a que le puedas echar un ojo y algunos tips que pueden ahí encontrarte, que puedes encontrar. Y bueno, básicamente dejar de vincular esta idea de que ser mexicano es ser macho. Hay que construir una nueva idea de ser mexicano y de ser mexicana que no esté vinculada al machismo. Pero para eso necesitamos exigir al gobierno que haga una política pública que se tome en serio como un problema de salud pública y de seguridad nacional al machismo y a la masculinidad como lo estamos viviendo. Gracias, José. Dice, estimada Luz, ¿podrías ampliar sobre la diferencia entre resignificar y deconstruir? Ah, querida Luz, ese es todo un tema, ¿eh? O sea, realmente yo les comparto que o sea, vamos a empezar a debatir muy fuerte, resignificar y deconstruir. Yo creo que todo el trabajo de nuevas masculinidades lo que lleva es a resignificar muchas cosas, pero no deconstruye casi nada, sobre todo las estructuras de poder y el patriarcado. Más bien lo suaviza. Entonces necesitamos comprender que la deconstrucción implica realmente no solamente el análisis de las emociones, sino la deconstrucción, parar, cambiar, detener prácticas y la manera en que los hombres hemos ejercido el poder y cómo entendemos el poder. Entonces, eso es muy interesante. O sea, vamos a empezar a dar el debate. ¿Qué significa resignificar? Que es muy importante, pero para parar la violencia hacia las mujeres no es suficiente. Necesitamos deconstruir. ¿Qué? Deconstruir la identidad masculina en este caso, estimada Luz, y construir la diversidad. Gracias, Luz.
Norme Beresh, ¿en qué artículo de la ley se tipifica la violencia para los hombres? Para los hombres, ¿en qué artículo de la ley se tipifica la violencia para los hombres? No entiendo muy bien, Norme. Si te refieres hombres que ellos reciben violencia, creo que yo sepa no está tipificado, no lo veo yo como un problema social grave. Mira, lo que hemos nosotros aprendido, llevamos 25 años trabajando con hombres que ejercen violencia. Muchos hombres llegan a las sesiones y nos dicen, yo vivo violencia. Y le decimos, va. Y nosotros le decimos, en este espacio trabajamos con hombres que reconocen el ejercicio de su violencia. ¿Quieres trabajar con nosotros? Algunos hombres dicen, sí, pero no en grupo, me voy a terapia individual. Algunos hombres dicen, sí, yo voy a grupo. Cuando entran en grupo o en terapia, muchos de los hombres que dicen vivir violencia se dan cuenta que sí, viven situaciones de ataque de su pareja, pero que muchas de estas situaciones muchas veces están generadas por cuestiones que ellos hicieron de abuso hacia su pareja y que es una respuesta de ella. Algunos hombres, que son los menos, dicen, no, sí, es que aunque yo haya ejercido violencia, a mí me están ejerciendo violencia durísimo. Y entonces muchas veces los hombres llegan a la conclusión y dicen, bueno, pues ¿qué hago en una relación donde yo estoy viviendo este maltrato, ¿no? El objetivo del maltrato de las mujeres hacia los hombres es distinto que el objetivo de la violencia de los hombres hacia las mujeres. El maltrato, y fíjense lo que digo, es maltrato de mujeres hacia los hombres muchas veces es como una respuesta a la violencia. Es como una manera de, para tu control, para el control que que quieres ejercer hacia mí, y por eso yo respondo de una manera fuerte. Uh-huh. Y la violencia de los hombres es para controlar. Y a veces es muy sutil. Entonces es todo un debate, ¿eh? No lo vamos a resolver ahorita, la diferencia entre violencia y resistencia. Gracias, Normé, gracias. Mari, excelente plática, gracias Mari, gracias por tener atención a este tema para disminuir un poco la violencia y que se den cuenta de su origen, agresividad y lo trabajen para mejorar su conducta. Pues sí, la idea, estimada Mari Ballina. Gracias, Mari. Elizabeth Andrew, ¿qué se puede hacer cuando la violencia viene del género femenino al masculino o a los hijos? Es lo mismo que comentamos hace rato. Miren, yo creo que sería muy interesante tener una reflexión social acerca de cómo entender el malestar de las mujeres. Algo que pasa en sociedades oprimidas es que comúnmente los grupos opresores enseñan a los grupos oprimidos a nombrar su resistencia como si fuera violencia. Por eso decimos que los zapatistas son violentos, que las mujeres son violentas, que los adolescentes son violentos, que los indocumentados son violentos, cuando más bien son formas de resistencia a formas de opresión que muchas veces son simbólicas y que no son explícitas. Entonces, más bien hay que diferenciar, insisto, es muy importante, entre resistencia a violencia. Ambos generan daño, pero la resistencia lo que busca es salir del control, es romper el control. Por eso lean el libro de Elena Saola, mujeres que están en cárceles, que incluso han llegado a matar a sus parejas. Alguien neutral diría, mujeres violentas, mataron a los hombres. Pero cuando uno lee las historias, y eso hablamos ya de una epistemología comprensiva, uno se da cuenta que fue una resistencia a la violencia que ellas vivían. Y otra cosa es la violencia para controlar y mantener la opresión. Entonces, una manera de descalificar la resistencia es que quienes ejercen violencia nombran que los que ejercen resistencia son violentos. Y es una manera de descalificarlos. Y ojo con eso, estimada Elizabeth, hay que revisar esos conceptos. Nayeli, hola Nayeli querida, Nayeli Cortés, Roberto, muchas gracias. Es fundamental el tema de masculinidades. Me fascina tu perspectiva de transformación profunda del ser hombre por la equidad. Gracias, querían, Nayeli. Ya ves que yo cada vez menos hablo de masculinidades. Realmente yo estoy más alineado con la idea que usa Guillermo Núñez de trabajo con hombres desde el enfoque de género. Realmente yo creo que masculinidades, tengo ahí unas críticas muy
tengo varias críticas ya al concepto y a los estudios de las masculinidades. Yo creo que se está mercantilizando más, que está haciendo que el trabajo con hombres se vaya más solamente hacia el trabajo emocional y que no se haga un trabajo con el ejercicio del poder de los hombres. Y varias asociaciones y redes de hombres no comparto el trabajo que hacen en masculinidades. Yo cada vez hablo de masculinidad en singular como un sistema de creencias y formas de violentar, y hablo más de trabajo con hombres desde un enfoque de género. Gracias, Nayeli, te mando saludos. Pues queridas compañeras, compañeros, muchas gracias. Ya se venció el tiempo, les mando muchos abrazos y muy, muy agradecido de veras de que se hayan interesado en esta plática. Me dicen que lo van a subir para que después se pueda compartir. Pues muchas gracias y les agradezco mucho su interés por mi trabajo y el trabajo de Hombres por la Equidad. Que tengan muy buenos días.